Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para iniciar esta enseñanza. Bien, hermanitos, por favor. Caballeros, supliquemos el rostro con respeto del Señor. Sí, Señor, el buen Padre, en esta bendita hora, Padre Jesús, te vengo a dar las gracias, Padre, en el uso celestial con mis compañeros aquí presentes, y también agradeciendo al compañero Beto, Padre, en el uso celestial que va a compartir de su bendita y sagrada palabra, Padre celestial, que nos va a compartir de su sabiduría que usted le ha brindado, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa palabra sea como una semillita, Padre celestial, que crezca en nuestros corazones y que a lo largo del tiempo para que llegue a dar grandes frutos, Padre, en el nombre de Jesús le pido, Padre, en celestial, que todo salga como su voluntad y que esa palabra quede impartida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanitos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. 3, 6. Amén. Dice el Evangelio de Juan, hermanito. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Mira, hermanito, estábamos viendo la esencia de Dios. Y vimos que la esencia de Dios es el Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es la deidad de Dios, hermano? Padre, y Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Entonces, la esencia de Dios o de toda la deidad de Dios, brother, es Espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y su esencia es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál sería la esencia del Padre? ¿Cuál sería la esencia del Padre? ¿Cuál sería la esencia del Hijo? ¿Y la esencia del Espíritu? El hombre. Espíritu, hermanito. ¿Entiende que la esencia de la deidad de Dios es Espíritu? Y la deidad de Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Entonces, la deidad del Padre, ¿cuál sería? El Espíritu. La deidad del Hijo, Espíritu. Y la deidad del Espíritu, el mismo Espíritu, bro. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice Juan, brother, 3:6, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero si te das cuenta que ahí, brother, se encuentra una palabra dos veces en esa cita bíblica. Analiza tu Biblia. Ve la Biblia antes de que contestes, hermanito. Porque, pues así como a las adivinanzas no jugamos, hermanito. ¿Cuál? Espíritu dos veces, hermanito. La primera está con E mayúscula. Y la segunda es con E minúscula. La primera, brother, se refiere al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y la segunda se refiere a tu espíritu, al espíritu humano. ¿Sí? A lo que conocemos como el soplo de vida, como el hálito de vida, brother, que Dios depositó en el hombre. ¿Sí? Entonces vemos que aquí se habla de dos diferentes espíritus. ¿Sí? No son los mismos, el mismo espíritu, hermano. ¿Sí? ¿Sí estás viendo o no? O sea, lo que es nacido de la carne, dice, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, o sea, todo lo que es nacido de Dios, para que entiendas, ¿sí? Mira, hermanito, cuando tú no estás en Cristo, tú eres carne y has sido nacido de la carne. Pero cuando tú recibes a Jesús como tu Dios, como tu Salvador, tú eres nacido del Espíritu. ¿Sí? Eres nacido de Dios, brother, y eres espíritu. Es decir, que tu espíritu humano, brother, ¿sí? Despierta, resucita, como tú lo quieras ver. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, está haciendo mención, brother, de que el espíritu humano es nacido del Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso dice, lo que es nacido del Espíritu, es decir, de Dios, es espíritu. Un espíritu humano, brother, vivificado. Porque acuérdate que, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos, brother, espiritualmente muertos. ¿Sí? Y aunque tú no lo creas, hermanito, la mayoría de los que están en este lugar espiritualmente están muertos. ¿Sí? Y muchas de las veces, brother, ese es el motivo por el cual tú te comportas de la manera en que te comportas. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, una persona, brother, que está despierta, que está viva en el espíritu, brother, va a tener actitudes diferentes que una persona que está muerta. Porque lo que es nacido de la carne y el carnal, ¿qué hace? Como dice los Gálatas, ¿no? Lo malo, hermanito, los frutos de la carne. Pero el que es nacido del Espíritu ya no está dormido, brother, ya no está muerto, ya tiene conciencia. Ya tiene conciencia, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Una persona, brother, que tiene una actitud, un comportamiento, brother, ¿cómo te lo menciono? Incoherente, negativo, brother. Es una persona, brother, que está adormecida. ¿Sí? Entonces, el que es nacido del Espíritu, dice la Escritura, Espíritu es. ¿Sí? Entonces vemos, uno está con E mayúscula y el otro con E minúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el primero, brother, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y en el segundo, en el Espíritu con E minúscula, se refiere a tu espíritu humano o al espíritu humano. ¿Sí? Entonces, la pregunta es esta, hermanito. ¿Qué es lo que es nacido del Espíritu? ¿Qué? Porque dice que lo que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que es nacido del Espíritu? El ser, el alma, la bondad de Dios. El espíritu humano, se los acabo de decir como 5 veces. Tu espíritu humano y canto. ¿Sí? Acuérdate que tu espíritu está muerto. ¿Sí? Dice Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si Juan dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿qué es lo que es nacido del Espíritu? El espíritu humano, hermanito. Es decir, brother, que tu espíritu humano no puede nacer, brother, si no es a través del Espíritu de Dios, de la esencia de Dios. ¿Sí? Porque la condición es de muerte. Tú estás muerto, hermanito. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Te gusta escucharlo o no te gusta escucharlo? Esa es la realidad.
Por eso vives como vives. Por eso hay desorden en tu vida. Por eso hay inestabilidad emocional, brother, en tu vida. Por eso hay enfermedades. Por eso hay maldad, malicia. Por eso hay malos deseos, brother, malos pensamientos. Porque eres un muerto, bro. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Nacer del Espíritu. Eso es lo que necesitas, hermano. Esa es tu gran necesidad. ¿Sí? Yo no te puedo decir que la mía es la misma que la tuya, brother, porque yo ya he nacido del Espíritu. El día de hoy mi necesidad, brother, es Cristo mismo. ¿Sí? Pero la necesidad de un inconverso, brother, es nacer del Espíritu. Esa es la principal necesidad, brother, que el inconverso tiene. ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que es nacido del Espíritu? Dijimos. El espíritu humano, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 4:34? Perdón, Juan 4:24. No, hermanito. Hay que leer todo. Dice, Dios es espíritu. Nuevamente vemos espíritu con mayúscula. Primero, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Sí notas, brother, que nuevamente vemos dos espíritus ahí. El espíritu de Dios y el espíritu humano. ¿Sí o no? Sí. Ok. Dice, hace una referencia, hermano. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores, ¿cómo lo adoran? Entonces, ¿te das cuenta que para que nosotros, brother, como personas, podamos adorar a Dios, brother, solamente lo podemos hacer a través del espíritu humano? ¿Y a través de la verdad? No. A través del espíritu humano, brother, es como tú adoras a Dios. Porque eso es, brother, lo que se conecta con Dios. Tú nunca vas a poder adorar a Dios a través de tu alma. Tampoco lo vas a poder adorar a través de la carne. A Dios, brother, lo adoras a través de tu espíritu. Pero para que entonces tú puedas adorar a Dios, brother, si tu espíritu está muerto, ¿lo vas a poder hacer? ¿Sí o no? Pues no, hermanito. Entonces, para que yo pueda adorar a Dios, ¿qué necesito primeramente? Nacer del espíritu, hermanito. ¿Sí? Es decir, que mi espíritu tiene que pasar de esa condición de muerte a vida. Tiene que ser vivificado. ¿Sí? Para que entonces yo pueda empezar a adorar a Dios. Y es bien importante, hermano, que tú entiendas esto y que lo sepas, porque de lo contrario tú te vas a volver un religioso más, un cristiano religioso. ¿Sí? Date cuenta, dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Gente que no sea religiosa. Gente que no sea denominataria. Gente, brother, que lo adore verdaderamente, brother, en el espíritu. Una persona, brother, que esté vivificada ya. Un espíritu vivo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿te das cuenta por qué, brother, tú no te has podido comprometer con Dios? ¿Sí te das cuenta por qué ya has conocido del Señor? Porque aquí hay muchos que ya hemos conocido del Señor. ¿Y sí te das cuenta por qué no podemos
comprometernos con Él o interesarnos por las cosas de Dios. Porque aún, brother, seguimos teniendo esa condición de muerte. Y dice Juan que lo que es nacido de la carne, brother, carne es. O sea, siempre, nunca va a buscar lo de arriba, bro. Siempre va a buscar lo de abajo. Su bienestar propio. Como dicen los doble A, brother, primero yo, después yo, y al último yo, brother. Y a Dios no lo tomaron en cuenta nunca. Cuando la Escritura dice primero Dios, o sea, busca primeramente el reino de Dios. Es decir, que Dios siempre tiene que estar en primer lugar, brother, ante todo. ¿Sí te das cuenta la gran diferencia? Entonces, ese es el problema, brother, de que yo tengo una condición de muerte espiritual y por eso yo no puedo adorar a Dios. Entonces yo necesito nacer del Espíritu para poderme conectar, hermanito, con la fuente de vida. De otra manera no lo vas a hacer. Lo vas a hacer en la emoción. ¿Y cómo es el que vive, brother, en la emoción? Unos son, dice la Escritura, como la semilla que cae en el camino. ¿Sí o no? Que así como cae, dice, viene el pájaro que tipifica a Satanás y se lleva la palabra, brother, que fue sembrado en él. Y nunca va a surgir un efecto. Otros como las olas. Otros es, brother, como la semilla que cae entre las piedras. Que sí recibieron la palabra, dice la Escritura, con amor, con gozo. Pero cuando vinieron las tribulaciones, ¿qué sucedió? Se apartaron y no dieron fruto. ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado, hermanito? Otros son, dice la Escritura, como la semilla que cae entre los espinos. ¿Sí? Sí dio fruto. Pero esta semilla, brother, que cae entre los espinos, representa a todos aquellos cristianos, brother, que quieren ser mundanos, pero a la misma vez quieren ser cristianos, brother. Y dice que esa semilla da fruto, pero crece, brother, crece en el mundo. Es lo que representa, brother, los espinos. Y al final de cuentas se seca, brother, ¿cómo se dice? El fruto que da, se seca. Y los últimos son, dice, aquella semilla fue sembrada en buena tierra. ¿Sí? Y dio frutos al 30, unos al 30, unos al 60 y otros al 100. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Entonces, para que yo pueda dar frutos al 100, hermanito, ¿qué necesito? Primeramente necesito nacer en el Espíritu. ¿Sí? Para conectarme con Dios, brother. Para poder adorarlo, brother, verdaderamente. En espíritu, dice la Escritura, no en la emoción, no en la carne, en espíritu. Y segundo, brother, tengo que renunciar a todo. Porque si tú no renuncias, brother, a lo que a ti te gusta, ¿sí? Si tú no renuncias a tus propios conceptos, a tu doctrina, a tu religión, a tus enseñanzas, brother, a todo lo que tú conoces y sabes, ¿sí? Si tú no renuncias a la ciencia, si tú no renuncias a la psicología, si tú no renuncias a un programa espiritual de doble A, ¿sí? Te vas a volverte, brother, como esa semilla que cae entre los espinos. Entonces, si tú quieres dar buenos frutos, brother, tienes que estar consciente que tienes que renunciar a todo, hermanito. Para que des frutos.
Porque dice también la Escritura que un árbol que no da fruto, un árbol, brother, que su rama no da fruto, es cortado, brother, es cortado y echado al fuego. Entonces, brother, tú a lo mejor no lo crees. O quizás no alcanzas a entender, brother, la magnitud del problema que tú portas. Sí entendemos, hermanito. Es un verdadero problema, hermano, tu condición. Porque eso, brother, es lo que está haciendo que la gente, que las almas se condenen y se vayan al infierno. Mi necedad. ¿Sí? Porque dice la Escritura que sabiendo hacer lo bueno, o sea, sí sabes hacer lo bueno, pero no lo quieres hacer. No puedes hacerlo. Sabes hacerlo, pero no puedes hacerlo. No es que no quieras, porque quizás a lo mejor tienes el deseo, pero no puedes, brother. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque espiritualmente, brother, estamos muertos. ¿Sí o no? Romanos 8:16, hermanito. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vemos nuevamente que se refiere a dos espíritus diferentes, al espíritu de Dios y al espíritu humano. Amén. Dice, el espíritu mismo da testimonio. Es decir, el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu humano. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que te testifica, brother, que tú eres hijo de Dios? El mismo Espíritu de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Si estoy muerto, brother, en el Espíritu, ¿cómo me van a testificar algo? O sea, si te das cuenta que mientras yo mantenga, brother, esa posición de muerte espiritual, yo no puedo ser hijo de Dios. Porque hasta que tú te conectas con la fuente de vida, brother, ¿sí? Testifica, se te es testificado que eres hijo de Dios. ¿A través de qué se te testifica? A través de la misma Escritura. ¿Sí? Una cosa es que te digan, brother, que eres hijo de Dios. Pero otra cosa es que el mismo Espíritu de Dios te lo testifique, brother. Entonces, ¿tú cómo vas a demostrar, brother, que tú eres hijo de Dios? Por la reacción. A través de tus frutos. A través de tus frutos, brother, tú vas a dar testimonio, tú vas a testificar. No con tu boca. Porque cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero aquel que da testimonio, brother, aquel que testifica con sus frutos, tú vas a decir, él es legítimo. Él sí es un verdadero hijo de Dios. Y todo eso, brother, tiene una importancia muy, muy grande, muy tremenda, brother, en la vida de cada uno de nosotros. Porque tienes que entender, hermano, que algún día, brother, tú vas a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y vas a dar cuentas de todo, absolutamente todo lo que hiciste en la tierra. Y vas a dar cuenta de absolutamente todo lo que salió de tu boca. ¿Sí me explico? Entonces, es algo importante, hermano. Es sumamente importante que tú empieces a vivir una vida diferente. Por tu propio bien. Por el tuyo, brother. No es por el bien de nadie, brother. Es por tu propio bien. Pero como a veces no entendemos, brother, no alcanzamos a entender, brother, la magnitud del problema, brother, y de la consecuencia del peso que tiene, brother, nuestras malas
actos, nuestros malos comportamientos? No lo entendemos, hermano, lo sabemos, pero no lo alcanzamos a entender. Porque de ser así, brother, lo dejaríamos de hacer. ¿Sí? Tú sabes, brother, que el fornicar, el vivir en pecado, tú sabes, brother, lo que sucede. Tú sabes que vives en pecado, vives en desobediencia, vives en rebeldía, brother. Haz de cuenta que te rebelas, brother, en contra de Dios. Te estás rebelando, brother, en contra de la autoridad suprema en todo el universo. Entonces, tú lo sabes, brother, y también sabes que si sigues viviendo de esa manera, brother, tú te vas a condenar y tu alma se va a ir a un lugar, brother, de condenación eterna, donde va a ser atormentada para toda la eternidad. Eso tú lo sabes. Pero lo que no alcanzas a entender, brother, es la magnitud del problema, de la consecuencia. Eso no lo entiendes. Y por eso, brother, seguimos viviendo como vivimos. Entonces, el asunto aquí es, brother, que yo entienda la magnitud del problema. ¿A dónde te va a llevar una vida de alcoholismo y de drogadicción? Entonces, ¿te das cuenta que lo sabes? ¿A dónde más te va a llevar? ¿A dónde más? A la condenación eterna. O sea, tú lo sabes, brother, pero no entiendes la magnitud de las cosas. ¿A dónde te va a llevar el que de tu boca salga maldición, salga muerte? A la misma muerte. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo sabes, pero no entiendes, brother, no alcanzas a entender la magnitud de la consecuencia y el peso, brother, que todo lo que sale de tu boca, no entiendes el peso, brother, que va a tener en la eternidad. La consecuencia, brother. Eso no lo entendemos. Por eso seguimos maldiciendo. Por eso queremos seguir contendiendo, brother. Por eso queremos seguir peleando, maldiciendo. Entonces, ¿es grave o no es grave, brother? Sí, sí es grave. Y eso es lo que tienes que entender. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Esto no es un juego. Esto no es un juego, brother. Tienes que entender que tu alma, brother, tu salvación, tu vida, brother, está de por medio, está en juego. ¿Qué es lo que está peleando Satanás? El alma. Tu alma. Satanás quiere tu alma, brother, para que te condenes. Para que nunca, brother, puedas pasar la eternidad delante de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Y en muchos lo está consiguiendo. Y en otros lo ha conseguido, brother, porque asira de almas, brother, que se han ido a una condenación eterna. Entonces, nosotros, brother, Dios nos está dando la oportunidad. Tú eres privilegiado, hermano, porque Dios te está mostrando, brother, las cosas, te está poniendo todo así en bandeja de plata. Y no lo quieres aceptar, brother. ¿Qué estás esperando? ¿Que te pase algo? ¿Sí? ¿Estás esperando, brother, que un día por andar buscando pleitos verdaderamente te salga un valiente y te quite la vida? ¿A poco crees, brother, que allá en la calle, brother, no pasa eso? Hasta por lo más mínimo, brother, ahorita te quitan la vida. O estás esperando que de un coraje que hagas, brother, te dé un derrame cerebral o hasta se te pare el corazón y tan se te acabó el corrido. ¿Y todo por qué? Por una necedad, hermanito. Por una necedad.
Entonces, Romanos, ¿qué dijimos que era? 8:16. 8:16, hermanito. Fíjate lo que dice aquí, Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí en esta cita bíblica hay un pronombre, brother. Sí, una palabra, brother. Un pronombre que dice nuestro. Da testimonio a nuestro. Entonces ese es el pronombre, la palabra nuestro. ¿Sí? Esta palabra nuestro, brother, designa de manera definitiva al espíritu humano. A nuestro espíritu. Si no dice al Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro. Entonces, está afirmando, brother, que hay un espíritu humano, pero también hay un espíritu divino. Que son dos cosas diferentes, brother. ¿Sí? Que cuando esos dos espíritus se mezclan, ¿qué sucede? Se hacen uno. ¿Sí? Para que nosotros podamos, brother, adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24, tenemos que mezclarnos, brother. Nuestro espíritu humano, brother, se tiene que mezclar con el espíritu divino, con el espíritu de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 8:9, hermano. Romanos 8:9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, si te das cuenta, brother, que cuando una persona nace del espíritu, ya no vive conforme a la carne. Ya no debe de vivir conforme a la carne. ¿Cómo vives tú tu vida hoy? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Ok, ahí te va la pregunta. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Para poder decir, brother, que estás viviendo conforme al espíritu. ¿Cómo vives tu vida entonces? No debemos de engañarnos, hermanito. Tampoco debemos de... Yo no te voy a mentir y te voy a decir, ay, sí estás viviendo conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque si tu espíritu está muerto, brother, si tú aún no has nacido del espíritu, tú no puedes vivir, hermanito, conforme a la carne. Perdón, tú no puedes vivir conforme al espíritu. Una persona que sigue en una condición de muerte, brother, en una condición caída, sigue viviendo conforme a la carne. Y eso no lo va a cambiar nada, brother. Así vengan, brother, personas que te digan y te enseñen doctrinas diferentes, brother, ¿sí? Otras enseñanzas, brother. La Biblia, brother, te lo dice, brother. Entonces, ¿te das cuenta, brother, la gravedad de tu problema? ¿Qué sucede si yo vivo conforme a la carne en mi vida y de repente me muero? Condenación. No dice la Escritura que el que no nace de las aguas, fue algo que dijo Jesús, hermanito, no lo dijo ningún discípulo, lo dijo Jesús, brother, el Hijo de Dios. El que no nace de la carne y del espíritu, el que no nace de las aguas y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Así de fácil. Entonces, hasta que uno es bautizado, nace del Espíritu, o poco a poco puede ir uno, o sea,
y hasta que no está bautizado ya es cuando definitivamente uno debe de cortarse con separarse de los pecados. Mira, hermanito, aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante. Dice la Escritura, y eso lo vimos el lunes, creo que sí fue el lunes. Dice la Escritura, brother, que Jesús sopló en los discípulos. ¿Sí? Sopló del Espíritu Santo. Entonces, acuérdate que nosotros estábamos viendo que cuando tú, brother, crees, ¿sí? Cuando tú crees, brother, estás recibiendo a Cristo, ¿sí? Porque dice la Escritura que el que cree ya ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero tenemos que entender, hermano, que no solamente basta con creer, ¿sí? Dios, brother, Dios nos pide algo, brother. Dios dice que a santidad hemos sido llamados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te pide Dios primeramente, brother? Para que tú puedas estar bien con Él. Que nazcamos del Espíritu. Primeramente, brother, te tienes que arrepentir. Y tú ya sabes que el arrepentimiento es apartarte de todo lo malo. Entonces, acuérdate que a los discípulos primeramente, ¿qué les dio, brother? El Espíritu. Dice que sopló en ellos, brother, y les dio el Espíritu Santo. Pasó un tiempo, les dio el Espíritu Santo y les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean embestidos con el poder de lo alto. Entonces pasó un tiempo y el día de Pentecostés, brother, ellos fueron llenos del Espíritu Santo en su exterior. Entonces tú tienes que entender, hermanito, que tú no puedes vivir una vida, brother, agradable al Señor con el simple hecho de que ya creíste. Tú necesitas, brother, el poder de lo alto para que te puedas mantener firme allá afuera. Tú tienes que entender, brother, que allá afuera, sí, estás en el territorio, brother, de Satanás. Allá afuera va a haber problemas. Allá afuera va a haber gente, brother, que te va a querer hacer la vida de cuadritos. Va a haber gente que te va a venir y te va a ofender. Vas a tener allá infinidad de problemas, brother, pruebas, tribulaciones. Va a haber tentación. Si aquí adentro la tienes, brother, ahora imagínate allá afuera. Entonces, ¿tú cómo vas a enfrentar, brother, el mundo? Porque haz de cuenta que vas a la guerra. Necesitas, brother, ser revestido. Revístete de Cristo, brother. Entonces, no solamente basta con creer. El problema es, brother, si tú creíste, ¿eres salvo? ¿Por qué no? Pues es una promesa que Dios te da. Sí, ¿qué sucede si sigues viviendo en pecado, brother? ¿Dios te va a quitar la salvación? No, hermano. Viene un juicio dispensacional. ¿Sí? Un juicio dispensacional, brother, que va a durar 1000 años. Entonces, en esos 1000 años, hermanito, tú vas a vivir de lo peor, brother, para que me entiendas. Pero vas a tener 1000 años, brother, para arrepentirte. Vas a tener 1000 años para apartarte del pecado, hermanito. ¿Sí?
¿Tú crees que los que siguen practicando una religión se van a salvar o se van a condenar? ¿Por qué? No, porque ellos han creído en Jesús. Cuando tú crees en Jesús de corazón, brother, vas a ser salvo. Pero no te vas a escapar del juicio dispensacional que va a venir. Y se trata, brother, de que tú no vivas eso. Dice la escritura que Dios viene por una iglesia, brother, gloriosa. ¿Sí? Una iglesia santa. Acuérdate que tú como hijo de Dios, tú eres la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, brother, si Cristo viene por una iglesia santa, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer lo bueno. Vivir en santidad, hermanito, para poderme ir. Pero ya, brother, esos son otros temas. Aquí lo importante, hermanito, es que tú te apartes de lo malo. Que si dices groserías, ya no las digas. Mira, el que dejes de decir groserías, hermanito, no vas a perder nada. Y vas a ganar mucho. El que tú dejes de hacer lo malo, brother, por hacer lo bueno, no pierdes nada. Y ganas mucho. Entonces, hermano, pues lo sabemos, ya lo sabemos. El que no hace el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le cuenta como pecado. No creo que tú no sepas hacer lo bueno. Sí lo sabes hacer, hermano. Todos sabemos hacer lo bueno. ¿Sí me explico? Entonces, para que ¿cómo se dice? Lo medites y lo tomes en cuenta, lo tengas en cuenta. Entonces seguimos acá. Estábamos en Romanos 8, 9 y 10. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escucha, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios, brother, mora en ti, es decir, habita, brother, en ti, tú vas a poder vivir en el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no habita en ti, tú vas a vivir en la carne. Y si yo vivo en la carne, brother, ¿cuál es el Espíritu que habita en mí? Para que yo pueda vivir en el Espíritu de Dios tiene que morar en mí. ¿Sí? Es lo que dice Pablo, brother, aquí. Después dice, y si alguno no tiene, escucha, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No es de él. No es hijo de Dios. Así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, si Cristo está en ti, ¿sí? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, fíjate bien. Romanos 1:9, brother. En Romanos 1:9, ¿sí? El apóstol Pablo, Romanos 1:9, el apóstol Pablo testifica, brother, da testimonio, ¿sí? Y dice que él sirve a Dios en su espíritu humano. Amén. Sí. En Romanos 1:9, brother, Pablo da testimonio, brother, de que hay un espíritu humano y de que él sirve a Dios en su espíritu humano, brother. No lo sirve, no lo sirve en la carne, ni lo sirve en el alma.
sino en su espíritu humano, brother. Ok, dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Sí? En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra, brother, esto? Todas las citas bíblicas que hemos visto ahorita, brother, ¿qué te demuestran? Nos habla del Espíritu. ¿Qué te afirman, brother? Que solamente por medio del Espíritu puedo estar bien con Él. Que hay dos espíritus. El Espíritu Santo de Dios, la esencia de la deidad de Dios, y tu espíritu humano. Eso es lo que nos demuestra, hermano. Exacto, el espíritu divino y el espíritu humano. Y te demuestran, brother, que son diferentes espíritus. Uno es el aliento de vida, brother, que fue depositado en el hombre, y el otro es el Espíritu Santo, brother. Amén. Primera de Corintios, hermanito. Bueno, también comprobamos que a Dios lo debemos que a Dios solamente lo podemos servir con nuestro espíritu humano. A Dios no lo sirves con el Espíritu Santo, brother. A Dios lo sirves, lo adoras con el espíritu humano. Amén. Y la primera de Corintios 6:17. Ahora, aquí viene lo mero bueno. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, vives, brother, en comunión. Porque te unes, brother, te haces uno, te unificas. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Dios te da su Espíritu Santo o te da su esencia? ¿Qué sucede? Se mezcla ¿con qué? Con tu espíritu. O sea, la divinidad de Dios, brother, la esencia divina de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mezcla con tu espíritu, con tu naturaleza humana. La naturaleza divina de Dios se mezcla con tu naturaleza humana, ¿sí? El Espíritu de Dios se mezcla con tu espíritu y se hacen uno, se unifican y vives en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, brother, como resultado? Cuando la naturaleza divina de Dios, brother, es decir, su espíritu, su esencia, se mezcla con tu naturaleza humana, con tu espíritu, dice que se hace uno. Y como resultado, brother, obtenemos algo. ¿Qué obtenemos? Vida en abundancia. Porque Jesús dijo, yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia. Entonces, cuando la naturaleza divina de Dios, es decir, cuando el Espíritu de Dios, brother, se mezcla con tu espíritu y se hacen uno, ¿sí? Eso es, brother, ese es el resultado. La vida en abundancia. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Entonces, ahora, ¿dónde? Fíjate bien, hermanito. ¿Dónde se encuentra o cómo localizo el espíritu humano? ¿Cómo lo localizo?
Fíjate bien, hermano. Vamos a Efesios 4:6. Necesitamos, brother, necesitamos localizarlo, porque es una línea, escucha bien, brother, tan delgada, ¿sí?, que hay entre tu alma y entre tu espíritu humano, que te pueden confundir. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Hay muchos cristianos que a Dios lo adoran en el alma, en la emoción. Y como es una línea tan delgada la que hay entre el espíritu humano y el alma, no se dan cuenta, brother, que lo están haciendo en la emoción. ¿Sí? ¿No te das cuenta? Y tú crees, brother, que lo estás haciendo en espíritu y en verdad, brother, cuando verdaderamente lo haces en el alma. Entonces tú tienes que localizar, brother, el espíritu humano. ¿Para qué? Para poderlo adorar. Para dividir, brother, el alma del espíritu, y entonces puedas adorar a Dios en el espíritu. Entonces, Efesios 4:6 dice, o más bien Efesios 4:6 nos revela, brother, que Dios el Padre está en nosotros. ¿Sí? Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces aquí nos revela, brother, o vemos que Dios el Padre está en nosotros. Segunda de Corintios, brother, también nos revela que Cristo está en nosotros. O sea, por un lado el Padre y por el otro el Hijo. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces vemos que por un lado, brother, el Padre está en nosotros, pero también el Hijo. ¿Sí? Ahora, Romanos, hermano, Romanos 8:11 nos revela también que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Yo me estoy refiriendo, escucha bien lo que te voy a decir, a los conversos. No a los inconversos, hermanito, ¿sí? A los que ya son conversos. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo mortal, brother, mi naturaleza necesita ser vivificada. Amén. Si te das cuenta, brother, que dice, estas tres citas bíblicas dicen que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, brother, moran en nosotros. Es lo que quiere decir que va conforme al bautismo también. O sea, la deidad de Dios, brother, está en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando creemos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanito, podemos ser llenos de toda la deidad de Dios. ¿Sí? No solamente del Espíritu Santo. Tú vas a ser lleno, brother, de toda la deidad de Dios, la divinidad, la naturaleza divina de Dios, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo o no? Sí. Del Padre, tú vas a ser lleno del Padre, tú vas a ser lleno del Hijo y lleno del Espíritu Santo, porque tú necesitas la deidad de Dios en tu vida para estar completo. No puedes recibir solamente al Hijo, brother, o solamente al Padre, o solamente al Espíritu. Cuando Dios viene a la vida de una persona, brother, Él viene completo, brother, como lo que es. ¿Qué es Dios?
Espíritu. ¿La deidad de Dios qué es? Espíritu. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Para que toda la deidad de Dios pueda estar en nosotros, ¿sí? Fíjate bien. Necesitamos más bien tres cosas. Primeramente, para que la deidad de Dios pueda estar en mí, brother, primeramente Dios tiene que ser espíritu. ¿Sí? Segundo, brother, nosotros debemos tener y estar vivos en nuestro espíritu. ¿Sí? Y tercero, los dos espíritus, es decir, el Espíritu Santo de Dios y el espíritu humano, o nuestro espíritu, tienen que mezclarse y hacerse uno en nuestro interior. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer entonces, brother? Si Dios, brother, si la esencia de Dios no fuera espíritu, Él no se podría hacer uno con el hombre. Si la deidad de Dios, brother, no fuera espíritu, no podría venir al hombre, brother. ¿Sí o no? ¿En qué momento, brother, vino la deidad de Dios en los discípulos? En Pentecostés. Cuando fueron embestidos con el poder de lo alto, brother, ellos recibieron absolutamente todo lo que es Dios. En ese momento recibieron al Padre, recibieron al Hijo y recibieron al Espíritu Santo, brother, como la esencia, brother, de Dios. Y fueron llenos del poder, brother, de lo alto. Porque si tú te das cuenta, a partir de ese momento, ellos empezaron a hacer milagros. ¿En qué momento Jesús empezó a hacer milagros? Después del bautismo. ¿Sí o no, hermano? Entonces, hablamos de que necesitamos localizar el espíritu humano, ¿verdad? Ok. Hebreos 4:12, hermanito. Debemos de localizar el espíritu humano para separarlo del alma, para no confundirte, hermano. Hebreos 4:11 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios, hermano? ¿Te ayuda a localizar tu espíritu? Separa, brother, al espíritu del alma. ¿Sí? Lo separa, brother, lo parte, dice, es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, Primera de Corintios, brother, capítulo 3, nos revela que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Conforme al Antiguo Testamento, hermanito, el templo de Dios es descrito, brother, en tres partes. ¿Sí? El atrio, el lugar santo
y el lugar santísimo. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto? También ya habíamos visto eso. Sí. Dice Romanos 3, hermanito. Primera de Corintios 3, que nosotros, brother, somos el templo de Dios. ¿Sí? Yo como persona, brother, como ser humano, soy un ser tripartito. Que consto, brother, de tres cosas, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, el templo de Dios, ¿sí?, que me representa a mí, brother, como persona, ¿sí?, también constaba de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Nosotros, brother, ya vimos, y conforme a las escrituras, brother, la Biblia habla de que Dios estaba en su templo, ¿sí? Porque ahí era donde ¿cómo se llama? Descendía la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, fíjate bien. ¿En dónde descendía la presencia de Dios? Pero ¿en dónde se encontraba el arca? O sea, entonces la presencia de Dios, brother, descendía al lugar santísimo, que viene siendo la tercera parte, brother, del templo. Porque está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? ¿Qué se encontraba en el atrio, hermanito? ¿Sí te acuerdas o no? Mira, en el atrio se encontraba el altar. Se encontraba el altar, y el altar tipifica la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque al altar se llevaban las ofrendas, ¿sí? Ahí se llevaban las ofrendas, brother. Entonces acuérdate que Cristo fue llevado, ¿a dónde? A la cruz, brother, como una ofrenda viva. Entonces el altar, brother, tipifica la cruz, ¿sí? Detrás del altar, brother, en el templo, se encontraba el lavacro. ¿Sí te acuerdas lo que era el lavacro? Donde se lavaba, brother, ¿sí? Porque había la sangre de los sacrificios. Entonces era como un recipiente, brother, donde se utilizaba para lavar, brother, allí. ¿Cómo se dice? No, se me fue. Donde se ponen las ofrendas. No, hombre. Entonces, ir, hermanito, el altar. Entonces, detrás del altar estaba el lavacro. El lavacro, brother, representa la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace en tu vida? Te limpia, te purifica, hermanito, ¿sí? Entonces, en el lugar santo se encontraba la mesa del pan, de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca, que tipificaba a Cristo, ¿sí? Entonces, en el lugar santísimo, brother, aparte de que estaba el arca que tipifica a Cristo, también estaba la presencia de Dios, es decir, el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo, ¿no dice la Escritura que son uno? ¿Sí te das cuenta que no se pueden separar, hermano? ¿Sí o no? Entonces, 1 Corintios 3:16, hermanito. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Dice que nosotros somos el templo de Dios.
¿Quién le da lectura, hermano? 1 Corintios 3:16. A ver, hermanito. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí, hermano. Entonces, nos está afirmando, brother, que hoy en la actualidad el templo de Dios, brother, ya no es aquel templo que era en el Antiguo Testamento un edificio. ¿Sí te das cuenta? Ahora el templo de Dios, ¿quién es? Nosotros mismos. ¿Sí? Entonces nosotros como seres tripartitos, brother, tenemos El patio. alma, espíritu, cuerpo, alma y espíritu, como seres tripartitos, ¿sí? Entonces, fíjate, brother, conforme a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. 2 de Timoteo 4:22, brother, dice que el espíritu que el espíritu del Señor está en nuestro espíritu. Eso es lo que dice, brother. 2 de Timoteo 4:22, ¿sí? Entonces, ¿qué me demuestra a mí, brother, esto? Que mi espíritu humano, hermano, escucha bien lo que te voy a decir, mi espíritu humano hoy en día viene a ser el templo, brother, del Antiguo Testamento, donde moraba, brother, la presencia de Dios y donde se encontraba el arca que representaba a Cristo. ¿Sí? Sí, ¿te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser levantado? Entonces, él estaba hablando de él mismo. Él como templo de Dios, hermano. Entonces, hoy en día nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí? Nosotros somos el templo de Dios, brother. Fíjate bien, hermano. ¿Sí sabes lo que es tipología? Tipología. Entonces, como una representación, exacto. Entonces, fíjate bien, hermano. En el Antiguo Testamento, hermano, nosotros vemos los tipos, ¿sí? Tipos, sombras y figuras de todo lo que había de venir. O sea, todo lo que está escrito, brother, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tú lo vas a encontrar en sombras, en tipos y en figuras. Entonces, en tipología, hermanito, en tipología, el templo tiene un cuadro muy claro. Fíjate bien. El templo, brother, fíjate bien, el templo tipifica a Cristo, ¿sí? Pero también es el lugar, brother, donde se encontraba la presencia de Dios, en el templo. Pero el templo constaba, brother, de 3 partes, ¿sí? Del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces hoy en día, brother, la figura del templo, brother, lo que en el Antiguo Testamento era un templo, un edificio, hoy en día, brother, nos representa a nosotros. Porque hoy en día, brother, tú eres el templo de Dios. Hoy en día ya no existe, brother, el arca de la alianza. ¿Sí? Hoy en día, brother, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo se encuentran en ti. Sí, entendemos. Entonces, esa es la tipología, hermanito. Una representación, brother,
de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que ir a un lugar, brother, ¿sí? A adorar a Dios. ¿Sí o no? ¿A dónde tenían que subir? Al monte. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana? ¿Qué le dijo, hermanito? Juan 4:24. La hora viene, ¿cómo dice? A ver, espérame porque no me acuerdo muy bien, pero dice Juan 4, Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque los israelitas tenían, para poder adorar a Dios, brother, tenían que ir hasta Jerusalén y tenían que subir al monte. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Entonces, Jesús, brother, estaba afirmando que iba a llegar un momento en que ya no iban a tener que subir al monte ni ir a Jerusalén para adorar a Dios, brother. Ahora, brother, tú lo ibas a hacer en espíritu y en verdad, brother. ¿Sí? Entonces, nosotros, brother, representamos el templo. Y hoy en día nosotros podemos adorar a Dios, brother, con el simple hecho de entrar a tu aposento, dice la Escritura, brother, ¿sí? Y orar en secreto y entrar en comunión con Dios. Entonces, nosotros, brother, también estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nuestro cuerpo tipifica el atrio, hermano. ¿Sí? Nuestro cuerpo, la carne. Nuestra alma tipifica el lugar santo, tus emociones. Y nuestro espíritu humano tipifica el lugar santísimo, el cual es donde se encontraba la presencia del Padre y Cristo mismo, bro. Entonces, si mi espíritu es el lugar santísimo, brother, te das cuenta que para que la presencia de Dios pueda descender en mí, brother, yo necesito nacer del espíritu. Para que tú te puedas conectar, brother, con la fuente de vida. No, tú tienes que entender esta parte, hermanito. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién ha escuchado porque eso te lo enseñan en una doctrina? Dice la Escritura, ¿quién ha escuchado una adoración que dice el Espíritu de Dios se mueve en este lugar? ¿A dónde se refiere? No. Cuando dice el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, se está refiriendo a un lugar, brother, a una estructura. Un ejemplo podemos decir aquí, brother, cuando se está llevando a cabo el culto, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, o sea, se mueve en este salón. Pero la realidad bíblicamente, brother, es que el Espíritu de Dios ya no viene a un lugar, brother, viene a mi vida. ¿Sí? ¿Cuántos no han escuchado que dicen los cristianos? Ay, se sentía la presencia de Dios bien hermosa. Amén. ¿En dónde decían? En el ambiente, exactamente.
Eso es una mentira, hermanito. La presencia de Dios viene a tu vida, viene a tu interior, no viene a tu exterior. No lo percibes en el ambiente. No lo percibes en el ambiente, brother. Eso lo vas a sentir tú en tu interior y en tu ser. Entonces yo no puedo decir, ay, se sentía bien hermosa la presencia de Dios en ese lugar. No, la presencia de Dios en mi vida. Sí, personal. Porque ahora la presencia, yo soy el templo de Dios y la presencia de Dios viene a mi interior. Y el único que va a sentir la presencia de Dios voy a ser yo, en mí mismo, no en un lugar, brother, donde yo me encuentre. Entonces, date cuenta, brother, las doctrinas cómo enseñan. Es totalmente diferente, brother, a lo que la Escritura habla. ¿Sí entendemos, hermanito, o no? ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, somos bendecidos hoy en día. ¿Por qué, brother? Porque la gente de otros tiempos, dice el mismo Pablo, la gente de otros tiempos, en otros tiempos, brother, esto no se dio a conocer a nadie. En otros tiempos, brother, Moisés, Isaac, Isaías, Jacob, ¿sí? Todos aquellos grandes hombres de renombre no experimentaron, brother, lo que tú puedes experimentar el día de hoy y lo que muchos estamos experimentando. Eso sucedió de los discípulos, brother, a partir de la formación de la iglesia de Cristo hasta hoy en día, brother, es que el hombre puede experimentar a Dios en su interior. ¿Quién era el único que entraba, brother, en el Antiguo Testamento al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Entonces, él era el único, brother, que experimentaba la presencia de Dios. Pero hoy en día, brother, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios te constituye como un sumo sacerdote. ¿Sí? Tú eres el único, brother. Un ejemplo. Mira, brother, te voy a poner un ejemplo, hermanito. Supongamos que estamos en un servicio y todos estamos adorando a Dios acá bien chido. Y de repente, brother, llega X hermano y dice, ay, se sentía la presencia de Dios bien bonita. Hermano, si esa persona vive en pecado, no va a sentir la presencia de Dios. Pero si tú estás viviendo en santidad, hermano, tú sí vas a sentir la presencia de Dios en tu interior. Y tú la vas a experimentar. O sea, tú vas a experimentar, brother, toda esa sensación, brother, que produce la presencia de Dios en tu vida. Entonces, la presencia de Dios, brother, tú la debes de experimentar todos los días de tu vida, brother, a todas horas. No nada más cuando estás en un servicio. ¿Sí? En el momento en que tú empiezas, brother, a expresar a Dios, tú estás experimentando la presencia de Dios en tu vida. Es que no es algo, brother, emocional. ¿Sí estás entendiendo? Eso es algo con lo que tú debes de vivir todos los días, brother. Tú debes de vivir todos los días de tu vida, brother, como hijo de Dios, como cristiano, experimentando la presencia de Dios en tu ser a todas horas. No en el lugar a donde tú vayas, hermano. Entonces, es algo muy diferente, hermanito, a lo que al cristiano se le ha enseñado dentro de una denominación, dentro de una doctrina. Entonces, tú el día de hoy, brother, tienes el privilegio de experimentar la presencia de Dios. Tú el día de hoy, brother, tienes el privilegio de poder entrar al lugar santísimo, brother, si tú quieres. Antes, brother, ¿cómo se dice? El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote.
los que entraban al lugar santo eran los sacerdotes. Y el pueblo de Israel, brother, nada más alcanzaba a entrar hasta el atrio. ¿Sí te das cuenta? Entonces, somos privilegiados, hermanito. Aquí la cuestión es, brother, date cuenta lo que muchas de las veces tú estás rechazando. ¿Sí? Tú estás rechazando, brother. El hecho de que tú no te intereses en las cosas de Dios, hermano. El hecho de que tú no tengas la intención de relacionarte con Dios y de comprometerte con Dios como debe de ser, ¿sí? Ese hecho, brother, tú estás rechazando primeramente a Dios y segundo la oportunidad que Él te quiere dar, ¿sí? Entonces, pues está de pensarle, ¿no? No te queda de otra, hermano. Tú ya fuiste elegido y no te queda de otra. Entonces, pues ahí está, hermanito. Hoy en día Dios está tratando contigo y con otros está volviendo a tratar. Entonces, no hay que despreciar, hermano, no hay que echar de menos, bro, de la oportunidad que Dios te está dando. Necesitas empezar a vivir, brother, como debe de ser. Porque de lo contrario te esperan puras cosas desagradables en tu vida. Si tú sigues viviendo de la manera en que vives, ¿sí? Te esperan muchas cosas. Muchas cosas desagradables te esperan, hermano. Entonces, pues vamos a ponernos de pie entonces, hermanitos, para terminar esta hora, brother, donde pues hay que estar agradecidos con Dios, hermanos, por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da, por la palabra, hermano, por la vida. Amén. Por la salud, hermano, por el hecho de que aunque quizás estamos en el lugar donde no queremos estar, pero lo más importante es que estamos vivos, hermano, y que Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de enderezar nuestros caminos. ¿Sí? Hay un dicho, brother, que dicen allá, brother, que árbol que nace torcido, jamás su tronco o su rama endereza, hermano, ¿verdad? Ese es un dicho. Pero la escritura dice, brother, que solamente Dios puede enderezar lo que Él mismo ha torcido, hermano. Entonces, solamente Dios, brother, tiene el poder, brother, de transformar tu vida. Si tú así lo decides y si tú así lo quieres, hermanito, ¿verdad? Tienes que darle chance a Dios, brother, de que empiece a obrar en tu vida. Mientras tú tengas un corazón endurecido, ¿verdad?, Dios no te va a poder ayudar. Es más, ni el hombre, hermanito, ni el hombre te va a poder ayudar, nadie te va a poder ayudar. El día que tú empieces, brother, a doblegarte, brother, a dejarte guiar, a reconocer, ¿verdad?, que estás mal, que vives en el error, ese día, hermanito, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Pero mientras tú no lo reconozcas, hermanito, mientras tú te sigas creyendo autosuficiente, brother, a que tú las puedes de todas a todas, ¿sí?, pues vas a seguir igual. ¿Cómo? Sufriendo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Bendito y amado Padre Celestial, damos las gracias, Señor Jesús, por esta palabra impartida por el hermano nuestro Dios, Padre.
Gracias, Señor, por esa semilla que queda impregnada en lo más profundo de cada uno de nuestros seres, mi Dios Padre, para que el día de mañana dé frutos, no al 1, sino al 1000%, Señor Jesús. Yo sé que tú eres nuestro pastor y contigo nada nos faltará, mi Dios Padre. Gracias porque sé que bendices la vida del hermano Beto como la de su familia, Señor, como la de la vida de estos varones. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.